Y ese hilo conductor, hermanos, es la promesa que Dios dio a nuestros primeros padres en el Edén. La promesa de esa simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Ese es el hilo conductor, hermanos, no solo del libro de Génesis, sino de toda la Escritura. Toda la Escritura nos lleva a considerar, nos conduce a la persona y a la obra de Cristo. Todo nos lleva, hermanos, a ese cumplimiento final de todo lo que se anuncia en la Escritura en Cristo. Después de esa promesa que el Señor hace a Adán y Eva en el Edén, 2000 años después, el Señor le hace esa promesa a Abraham. Y ahí en Génesis 15 Dios le dijo a Abraham: mira los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Pero poco después, ahí en Génesis 22, vemos que el Señor le explica, le da más detalle acerca de esa promesa y le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y luego llegamos a Génesis 26 y leemos hoy Génesis 26, versículos 3 y 4, que el Señor le da la misma promesa a Isaac. Versículos 3 y 4. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Vemos, hermanos, el anuncio de Cristo, el anuncio del Salvador, del Mesías prometido a lo largo de Génesis en ese hilo conductor. Y algo glorioso, hermanos, vemos en Génesis 26, es que esa promesa, ese pacto del Señor no cambió, no cesó por el pecado ni de Abraham ni de Isaac. El Dios inmutable, el Dios que no cambia, había hecho una promesa inmutable que no iba a cambiar. La promesa de Cristo. Y aún a pesar de la debilidad, aún a pesar de los errores, de los pecados que vemos en Abraham, que vemos en Isaac y en muchos otros hombres a lo largo de la Escritura, esa promesa no cambió, hermanos. Porque esa promesa no dependía del hombre, dependía del Dios inmutable que había hecho esa promesa. Así que este Dios fiel estaba asegurando el pacto abrámico de bendecir al mundo a través de Jesucristo. Y creo, hermanos, que aquí hay, en este capítulo 26, hay un par de lecciones que podemos aprender y que podemos aplicar a nuestras vidas. ¿Qué vemos aquí, hermanos, en la vida de Isaac? ¿Qué vemos en Génesis 26? Vemos, hermanos, el Evangelio. Vemos cómo se revela de una manera maravillosa la gracia de Dios. Hermanos, pensemos esto. Isaac no merecía nada. Isaac pecó contra el Señor. Isaac quiso hacer su propia voluntad. Isaac quiso confiar en su plan. Tuvo temor, fue cobarde, fue mentiroso, no merecía ser próspero, no merecía la bendición del Señor. Pero esta historia nos muestra el Evangelio. ¿Quién de nosotros, queridos hermanos, merecíamos algo? ¿No éramos
¿Acaso igual que Isaac? Hombres y mujeres débiles, mentirosos, cobardes, queriendo hacer nuestra propia voluntad. Y ese es el Evangelio, hermanos. El Evangelio es un mensaje que nos revela la gracia de Dios en Cristo. Si usted está sin Cristo, déjeme decirle algo. La salvación no se da porque alguien la merece, porque la Escritura dice que nadie es merecedor de tan grande salvación. La salvación no se da a los que la ganan, porque nadie puede ganar esa salvación. La salvación no se da a los que son buenos, porque Dios mismo dice que no hay ni uno solo que sea bueno. No hay un solo hombre que sea bueno, no hay nadie bueno. Pero el mensaje de la Escritura, el mensaje del Evangelio es que Dios es tan bueno, tan misericordioso, tan grande en gracia, que ofrece su salvación a aquellos que en nada, en absoluto la merecen. Ese es el mensaje del Evangelio. Dios ofrece a todos los hombres, Dios ofrece gratuitamente la salvación en Cristo. Y Dios otorga la salvación a aquellos que creen, a aquellos que se arrepienten de sus pecados. Y podemos decir que Dios no barrió los pecados de Isaac debajo de la alfombra. La salvación de los hombres, queridos amigos, queridos hermanos, la salvación de los hombres es posible porque todos los pecados del pueblo de Dios fueron cargados por el Señor Jesucristo y fueron juzgados en esa cruz del Calvario en Él. La Biblia dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y en esta mañana, en esta tarde, a usted que está sin Cristo, eso es lo que el Señor ofrece y esto es lo que proclamamos como iglesia, como pueblo de Dios. Que si tú te arrepientes de tus pecados y confías en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, serás salvo. ¿Qué necesito hacer? La salvación es un don, es algo gratuito que el Señor te da. No necesitas hacer nada. Todo lo hizo el Señor Jesucristo. Su obra es perfecta. Su obra está consumada. No hay nada que añadir a esa obra. Solo necesitas descansar en Él, confiar en Él. Él es aquel que toda la Escritura apuntaba, de quien los profetas hablaron. Él es el centro de la Escritura, Él es el centro del cristianismo, Él es el centro de todas las cosas. Cristo dando su vida por los pecadores. Ese es el mensaje del Evangelio. Y hermanos, hoy podemos recordar esa gracia de Dios en Cristo que nos ha alcanzado. Y esto debe motivarnos a seguir adorando al Señor en este tiempo, hermanos, en este día. Y esa es la segunda lección. El Evangelio nos lleva a la adoración. Recordar la gracia de Dios en Cristo nos debe llevar a la adoración. Esa fue la respuesta de Isaac, hermanos, ante tal gracia del Señor. Miren los versículos 24 y 25. Dice: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y dice el versículo 25, y edificó allí un altar e invocó el nombre
de Jehová. Hermanos, recordemos que hemos recibido la salvación de Dios por medio de Cristo y que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual totalmente por gracia. Es por gracia, hermanos, que estamos aquí. Es por gracia, hermanos, que no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, viviendo, siendo esclavos del pecado. Es por gracia, hermanos, que no estamos en una miseria espiritual. Es por gracia que Dios nos ha alcanzado y que nos ha dado su salvación en Cristo. Teniendo esto en mente, hermanos, teniendo esto en nuestros corazones, sigamos adorando al que es digno de toda gloria por la gran salvación que nos ha dado. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, para seguir adorando.